la coyuntura económica. Atención, ¿mejoramos o no mejoramos? Espero que sí. José Carlos Valer. José Carlos, ¿cómo te va? Desde Lima, buenas tardes. Estimado Chema. ¿Cómo andas? ¿Qué tal comienzo del año? Comienzo del año preocupante por varios puntos, ¿no? En el lado económico. Hoy día salieron los resultados de los datos de PBI a noviembre. Sí. Y han salido magros, ¿no? Sí. Pero considerando que, como dicen, Dina está en la cocina, ¿no? Porque esas cifras son bastante raras, ¿no? Mucho del crecimiento fuera del mismo es el crecimiento de sueldos, salarios, desde los jueces, de más contratos del sector de educación de profesores, asignaciones de montos a la policía. O sea, básicamente es gasto público que sirve para, de alguna forma, vas maquillando, ¿no? Se están contra la carrera para que el año 2023 no aparezca en rojo, y obviamente eso va a tener consecuencias políticas, ¿no? Por ejemplo, va a estar en peligro el ministro de Economía y todo, porque tienes un año completo donde tienes cifras malas, ¿no? Pero la realidad es que el Perú ha sufrido mucho, ¿no? Este año. Nosotros seguimos retrasados, ¿no? A los políticos les encantan los porcentajes, Sí. porque el porcentaje oculta mucho de la realidad de la que pasa detrás, ¿no? Si uno hace el cálculo, y les puedo pasar las cifras, estamos más o menos retrasados desde la pandemia 6 años en crecimiento, Okay. ¿no? O sea, de lo que solíamos crecer cada año después de la crisis del 2008, o sea, a partir del 2010, a ese ritmo más o menos que crecíamos, si tú lo consideras que deberíamos seguir solamente ese ritmo, no más, estamos atrasados más o menos 6 años desde la caída de la pandemia, ¿no? Entonces, por más que aparezca que el PBI subió el 2021, en realidad los porcentajes ocultan la realidad, ¿no? Y el efecto Castillo fue considerable, ¿no? Entonces, lo que yo veo ahorita de las cifras es que el tema del agro, aunque está recuperando el ritmo, se le viene el niño, ¿no? Y eso es una complicación. Ahora, la ganadería... Sí. No, te decía, José Carlos, aparentemente el niño va a ser moderado. El niño va a ser moderado porque parece que viene una niña, ¿no? Ya. Eso alivia un poco el riesgo político, por un lado, el riesgo económico también. El riesgo económico, sí. Pero va a haber niños, de todas maneras, un poco, ¿no? Entonces no necesitas tampoco mucho para interrumpir carreteras y que haya ciertas desgracias. Pero obviamente no, ojalá no sea, como aparece en las cifras, un niño muy fuerte, ¿no? Que termine de recesar la economía aún más, ¿no? O sea, ya estamos en recesión, pero eso lo podría profundizar mucho más, ¿no? Entonces sectores como pesca se ha ido recuperando un poco, pero la del consumo humano directo, no la de industrial. Y la que está pagando la olla es la minería, ¿no? La minería que Petroperú se lo va a gastar. Esa es la verdad. Las fábricas están aguantadas por falta de inversión. Solo las que están relacionadas a la minería suben. El sector construcción sigue complicado, a pesar de la maquinita del gobierno para contabilizar obras, porque si recuerdas, hace unos meses cambiaron la norma para que ya a partir de... Solo que tengas una quinta parte de la obra hecha, ya la puedes contabilizar como hecha. Entonces eso también te sirve para maquillar las cifras, para parecer como que estás creciendo más de lo normal, ¿no? de lo esperado, ¿no? Sí. Entonces, tienes un problema ahí, todos los sectores que están vinculados a la minería más o menos están aguantando. El sector vinculado al agropecuario, por ejemplo, toda la parte del comercio también, pero por ejemplo la automotriz sufre mucho, ¿no? Sí. Todo lo que es alojamiento, turismo, restaurantes, todo está muy limitado por el tema del riesgo político en general. La imagen hacia afuera del exterior del turismo es peligroso. El otro día vino acá una señora que es tour operator, esto como le llaman estos negocios, dice que la cosa es terrible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por Machu Picchu, es el icono peruano de Machu Picchu, evidentemente, ¿no? O sea, los que quieren viajar al Perú, básicamente quieren hacerlo por Machu Picchu, que es el gran icono. Tiene una serie de problemas internos que no son atribuibles ya esta vez ni al clima, ni a los disturbios sociales. Sí, no son yo creo que la gente que apoyó las protestas en esos sectores ya lo están sintiendo hoy. Cuando yo hablo con gente de la zona me dicen que, claro, ahora ha pasado el tiempo y el efecto de las protestas es que sus negocios de turismo, restaurantes, artesanías, entretenimiento, todo está muerto. Entonces ese es un grave problema y que se va a convertir en un problema político para las siguientes elecciones. Incluso la banca le ha ido más, ¿no? La banca se está contrayendo en 6 puntos porcentuales, ¿no? del PBI. Eso es reducción de créditos. ¿Por qué? Porque la banca
Si la gente no quiere invertir, no se presta, y encima los que están en problemas, ya el banco no les presta porque estás al límite con la línea, ¿no? Sí. Incluso las tarjetas de crédito han caído, el hipotecario no sube, es una muestra del sector construcción, complicado. Los profesionales en general están en problemas, el turismo incluido. El único que no está en problemas, si revisas las cifras, son las encuestadoras y los que hacen publicidad. Es el único sector que depende mucho a veces del Estado, ¿no? Está asociado a los gastos estatales en consultorías, etcétera, ¿no? ¿Quién le ha ido bien después de la minería en el Perú, en estas cifras que acaba de salir hoy día? Es a los burócratas, ¿no? Porque es el sector que después de la minería más ha crecido, y básicamente, como te dije, son sueldos, nuevas contrataciones, ¿no? Esa es la realidad del Perú ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos esos hasta 6 años que hemos perdido por mala administración? Entonces, no nos engañemos con las cifras de porcentuales, porque en realidad el retraso del PBI es mucho mayor, ¿no? Eso debería haberse recuperado, ¿no? Eso es un problema que el gobierno debió atender y no lo ha mirado, ¿no? Ahora tenemos el problema de Ecuador, ¿no? el Perú podría convertirse en Ecuador en un gobierno más, porque están siguiendo el mismo camino que siguió Correa y su heredero Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? Desde el 2007 empezaron a cambiar las leyes como están cambiando acá, ¿no? Así como acá tienes lobbies de la minería ilegal en el Congreso, con congresistas. ¿Qué hacen ellos? Cambian las leyes para favorecer a sus votantes, ¿no? Que son los mineros ilegales. Entonces, en Ecuador pasa lo mismo, pero ha pasado con el narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico es un mercado económico al final, ¿no? Entonces, en el nivel general en el mundo, el precio de la coca ha bajado bastante desde la pandemia, porque cuando hubo la contracción no tenías cómo transportarla, porque toda la logística mundial de transporte estuvo ajustada por la pandemia. Entonces, el precio bajó porque no había quien moviera Entonces, ¿quién reemplazó a la cocaína en el mundo? El fentanilo. El fentanilo que depende mucho de insumos de China. Claro. ¿No? Es una droga más potente, se ha convertido en la preferida de Estados Unidos ahora, ha desplazado la cocaína como su uso, y como cualquier producto, cuando baja tu demanda, ha caído el precio, ¿no? Entonces los grandes carteles de la cocaína que se beneficiaban, que eran los 2 carteles mexicanos, son los que más han sufrido. Entonces, ¿qué hace una empresa, digamos, en este caso, ilegal, para optimizar? Tiene que bajar sus costos, ¿no? Entonces, parte de bajar sus costos es tener de transporte más eficientes, ¿no? Entonces, Ecuador no produce cocaína o coca, sino hace a veces de transportar. ¿Por qué? Porque el sistema legal en Ecuador son los filtros son tan laxos que por ahí pasa todo, ¿no? Entonces, si a Perú lo convierte en lo mismo, y es mediante leyes, ¿eh? Estas leyes que van pasando de a poquitos son las que habilitan este tipo de mecanismos. O sea, no es casualidad que la bandera de México apareciera en el fondo de una foto de Castillo y Cerrón. En el famoso Braille, ¿no? En la famosa foto del Braille. Mira, viéndolo esto desde el punto de vista económico, digamos, de economía de los mercados, se han ido desplazando a Ecuador por la cuestión del transporte, por los puertos ecuatorianos. Pero acá vamos a tener un gran puerto, que es el puerto de Chancay. Y somos partidarios del libre tránsito de mercancías y de la globalización y todo. Pero eso tiene un costo. ¿Cómo podemos complementar eso para que no se convierta esto en una coladera y en un sistema de transporte como se convirtió Ecuador? Porque tú sabes muy bien, la droga se fue desplazando de Colombia porque hubo más represión, etcétera, etcétera. Algunos grupos guerrilleros dejaron de producir coca, con el Tratado de Paz, dejaron de darle protección a la coca. El Perú lo reemplaza, pero en materia de puertos se va la gente para Ecuador y viene por Ecuador. ¿Y el siguiente paso cuál va a ser? ¿Trasladarse a Perú? Claro, si les sirve como una reducción de costos. Reducción de costos. Ellos están ya luchando contra un competidor grande, que es el fentanil chino. Entonces, el Petro y Venezuela y Colombia han dado carta abierta al cultivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay un exceso de oferta de coca. ¿Cómo lo transportas? Chancay se va a convertir, sobre todo si tiene administración, y no es porque los chinos sean malos, sino que sus controles son de tercer mundo, como el nuestro. Entonces no vas a tener va a ser más difícil controlar 2 o 3 puertos al mismo tiempo. Ya conocemos la eficiencia del Estado, ¿no? Entonces no es extrañar que Perú esté en riesgo de convertirse en un narcoestado. Las siguientes elecciones van a ser clave.
sobre todo, pero ahora ya estamos descifrando el financiamiento que estaba detrás de los grupos radicales, porque en realidad tienen que ayudar al modelo de negocio de ellos, ¿no? Sí. Chancay es atractivo, va a ser muy atractivo por un puerto grande, enorme, es mucho más difícil de controlar que un puerto chico y cercado, ¿no? Entonces, en la lejanía. Es un tema peligroso para Perú, porque leí que estaban preocupados de que se fueran a pasar a las bandas hacia Perú por la frontera. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que vas a emitir leyes desde el Congreso que van a ser mucho más laxos los controles de financiamiento, los controles de lavado de activos, los controles portuarios, y por ahí es donde Perú se va a convertir en el nuevo centro de transporte y lo conviertes en un narcoestado, ¿no? En la práctica. Y estos grupos económicos, por llamarlo de alguna manera, de esta economía ilegal, etcétera, tienen pues representación política, pero lo primero que tiene que hacer un grupo mafioso es tener un puñado de periodistas y un puñado de políticos para poder prosperar. Esto se recomienda también a los negocios legales, ¿no? Pero más ese tipo de legal. El otro día estuvo acá Ismael Benavides y dijo lo siguiente. Él, a su cálculo, él cree que en este momento el negocio legal que le produce más plata al Perú, a las bandas, es la minería y el oro, las exportaciones ilegales de oro, que a lo mejor, dijo, podrían alcanzar 8.000 millones de dólares, ¿no? Y casi duplicar a la coca, duplicar el negocio de la coca. Y es lo que tú dices, el precio de la coca se ha venido abajo, lo hace un negocio más atractivo. Pero parece que ante el oro somos inermes también como Estado, no podemos reaccionar. Bueno, es que ellos han aprendido de otros países. El oro, si tú quieres hacer más oro ilegal, es mejor que crear tener congresistas que defiendan tus intereses. Entonces ya no te conviertes ya eres alguien que se puede formalizar. Entonces ya te convierten inmediatamente en alguien salvable. Entonces no te pueden eliminar porque ya te permiten la actividad ilegal. El caso del oro es que nuestro vecino Bolivia hace lo que quiere, ¿no? Entonces si tú logras Bolivia cambiara sus regímenes y sus controles, haría imposible la salida ilegal del oro, mucho más complicado, porque por el Callao es muy difícil que salga, ¿no? Sale hacia Bolivia. Sí, entonces el tema de Bolivia es más allá de estar discutiendo, porque si tú ves la prensa boliviana, la están bombardeando de ideas de que el Perú los quiere invadir, o sea, queremos invadir Bolivia. Ese tipo de noticias políticas generan ahí ¿para qué? Para generar una corriente de apoyo para que Evo Morales y sus sobrinos pues, otra vez estén ahí. Entonces, si no hay una estrategia conjunta con Bolivia, la minería ilegal va a seguir adelante, ¿no? Y eso genera empleo de menores de edad, mal pagados, inseguros, o sea, todo lo que se supone que el Estado debería controlar y los políticos les gusta que la gente gane salarios formales y que no los despidan, se contradice completamente con la condescendencia que tienen contra el problema de la minería ilegal, ¿no? Que es un gran problema a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, eso sí requiere trabajo entre países, pero Perú, pues, para que ejerza un liderazgo, no puede controlar ni su propia casa. Entonces, justo te escuchaba hablar con el abogado anterior, sí. Y claro, pues no es cuestión de poner penas mayores, ¿no? Sí. Además, el asignar penas mayores es una característica de país tercermundista. O sea, desde China hasta muchos países en el Asia, si tú revisas la legislación de penas, por lo menos yo reviso la legislación en temas financieros, son penas pues de 2, 3 penas de por vida, o sea, son exageradamente. Enormes. Nunca se cumplen, nunca se cumple. Las únicas que se cumplen son las que tienen un entorno, un contexto político. O sea, el sistema judicial se convierte en un sancionador del político de turno, y las penas van a ajustarse o perdonarse o agrandarse según le convenga al gobierno o no. Sí. Entonces, Perú está yendo por ese camino también, ¿no? O sea, no es cuestión de poner penas, es cuestión de ejecutarlas, ¿no? Si tú vas a Europa, las penas no son tan mayores, pero se ejecutan siempre, ¿no? No hay después el temor al desincentivo desaparece cuando sabes que, bueno, pues si haces tu movida, al final sales rápido, ¿no? A menos que estés en contra del gobierno. Entonces, el sistema judicial se convierte en un salvaje oeste, ¿no? Entonces, el salvaje oeste, ¿cuál fue la mejor forma de ordenarlo? Ellos utilizaron el sistema judicial inglés.
el common law. No usaron el código legal de Bonaparte, ¿no? Ahora que está de moda la película de Bonaparte. Ellos usaron el inglés, que requiere jurados, que requiere que la mitad de los fiscales y jueces sean elegidos por voto popular. Entonces, y que las normas, las penas y normas se hacen por la evaluación del momento, que es muy parecido al ideal que tenían de las rondas y cosas, que la gente del pueblo diera justicia, ¿no? O sea, los jueces construyen en base a lo que el jurado decide, asignan las penas respecto, y eso es un tema y si tú lo analizas bien, es una forma de liberalizar económicamente el sistema judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque permites que los jueces y fiscales den cuenta mediante los votos al pueblo. Y eso lo haces en entornos donde la corrupción es muy alta, ¿no? O sea, no lo vas a hacer en Europa, en Suecia o en Holanda como aquí, porque la corrupción es menor, ¿no? Entonces no necesitas ese tipo de controles vinculantes. Pero en países altamente corruptos, no simplemente que el ascenso de jueces y fiscales se haga por años y si eres amigo de los viejitos, ¿no? O sea, de los anteriores. No tiene que hacerse como es para un país corrupto. Entonces eso requiere, es más eficiente el sistema, el common law, ¿no? De la ley inglesa, el sistema, ¿no? Pero eso, para cambiar eso, pues ya tendrías que cambiar la Constitución. Sí, porque además como opinión pública nos gustan las penas, ¿no? Tenemos esta cosa de la venganza social, que le caigan todo la famosa frase que es en el Perú y en otros países, que le caiga todo el peso de la ley. Esa frase ya te dice todo. Cuanto más pese la ley, mejor es la ley. Y mejor es para la gente. Claro, satisfacemos las campañas de prensa, las campañas políticas, etcétera, etcétera, pero no necesariamente estamos mejorando la justicia. No. Ese es el problema. Solo es una maniobra retórica, ¿no? Ese es el problema que tenemos acá. Para impresionar. Lo mismo tienes en los presupuestos del Estado, ¿no? Miles de millones de obras se anuncian. Los presupuestos en realidad del Estado son un Excel, una hoja de cálculo que la van ajustando todos los años. No es en realidad crecimiento, ¿no? Y si te das cuenta, cuando anuncian los crecimientos siempre es para el próximo año. Cuando anuncian la austeridad en el marco económico multianual, siempre empieza la austeridad cuando entra el siguiente gobierno. Y te fijas bien, por ejemplo, en la época de Franque, el ajuste venía con la elección del siguiente gobierno, ¿no? Entonces, que el siguiente gobierno lo vuelva a patear. Entonces, es lo mismo, es un juego en que la población permanece en la ignorancia constante y se pregunta, ¿pero por qué estamos fallando, no? Las cifras de afuera se ve un poquito más claro, porque tú ves que en los otros países los síntomas son similares, ¿no? Destruir un poco el sistema judicial que es corrupto en los controles. ¿Para qué? Para permitir que quienes manejen, los dueños del Perú ya no son el otro salió un artículo de los dueños del Perú actualizado, pero si tú lo mides en términos de PBI es muy poquito, ¿no? Son las grandes familias de los grandes nombres controlan muy poco del PBI total, ¿no? Los grandes movimientos, el gran dueño del Perú hoy día es el Estado, ¿no? Tanto en términos de deuda externa, como de gasto público, como de la injerencia que tiene desde el sistema judicial hasta los impuestos, ¿no? Entonces el gran dueño del Perú es el Estado, que es ineficiente, es corrupto, pero lo quieren seguir agrandando, ¿no? Entonces cada año el pedido es más presupuesto, más impuestos, cuando debería ser al revés, ¿no? En un Estado ineficiente y corrupto, reducirlo y permitir que la gente empiece a administrar mejor por sí sola su dinero, ¿no? Hasta que haya tiempos mejores, ¿no? Se acordará Dios de ser peruano, ¿no? Sí, un poco después que no clasificamos al Mundial de Qatar, estamos un poco diciendo que por lo menos nos ha quitado un niño fuerte, ojalá que se cumpla, ¿no? Sí, mira, claro. ¿Cuánto, te atreves a dar la cifra de cuánto crecemos este año que comienza ahora? Hasta noviembre la cifra está en casi 0.29% en noviembre, pero si lo sumas de enero a noviembre, o sea, lo que va del año, estamos en negativo en casi 2%, y algo más. Sí. Nosotros deberíamos estar creciendo al menos 3% por año, para que en unos 6 años recuperemos lo que hemos perdido durante la época Castillo. Esa es más o menos la ecuación, ¿no? O sea, 3% al año por lo menos. Por eso es que está anunciando 2.4. 2.4 se ha dicho por ahí.
No llega a 2,5. Pero eso es solo para recuperar lo perdido. No es suficiente para aumentar salarios ni para aumentar salarios para captar mano de obra juvenil de la gente que se incorpora al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, vas a tener lo que en Europa se generó como es la generación de del alquiler. Sí. No pueden, sus papás tuvieron mejor trabajo y a precios, podían comprarse casas a precios más baratos. Más baratos, sí. Hoy cualquier joven, o sea, nuestros hijos y nietos, lo mismo ha pasado en Chile, ya no pueden comprarse su casa propia como se la compraron sus padres. Sí. O sea, automáticamente la siguiente generación es más pobre. Es por eso que la siguiente generación debería considerar mejor en quién está votando, porque van a terminar de arruinar su futuro económico y el de sus hijos. Sí. Eso no están considerando. Nosotros, la gente que ya tenemos más de 40, ya digamos que ya armamos nuestro camino económico, ya nos alcanza la última parte, ¿no? Pero ya tienes tu casa, tienes tu carro. El joven se convierte en la generación rent, le llaman en inglés, que es los que no pueden pagar por su casa propia, solo les queda... ¿Cuánto? ¿Te atreves a dar la cifra de cuánto crecemos este año que comienza ahora? Nosotros deberíamos estar creciendo al menos 3% por año, para que en unos 6 años recuperemos lo que hemos perdido durante la época Castillo. Esa es más o menos la ecuación, ¿no? O sea, 3% al año por lo menos. Por eso es que están anunciando 2.4. 2.4 se ha dicho por ahí. No llega a 2,5. Pero eso es solo para recuperar lo perdido. No es suficiente para aumentar salarios ni para aumentar... salarios para captar mano de obra juvenil de la gente que se incorpora al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, vas a tener lo que en Europa se generó como es la generación de del alquiler. Sí. No pueden, sus papás tuvieron mejor trabajo y a precios, podían comprarse casas a precios más baratos. Más baratos, sí. Hoy cualquier joven, o sea, nuestros hijos y nietos, lo mismo ha pasado en Chile. Sí. Ya no pueden comprarse su casa propia como se la compraron sus padres. Sí. O sea, automáticamente la siguiente generación es más pobre. Es por eso que la siguiente generación debería considerar mejor en quién está votando, porque van a terminar de arruinar su futuro económico y el de sus hijos. Eso no están considerando, ¿no? Nosotros, la gente que ya tenemos más de 40, ya digamos que ya armamos nuestro camino económico, ya nos alcanza la última parte, ¿no? Pero ya tienes tu casa, tienes tu carro. El joven se convierte en la generación rent, le llaman en inglés, que es los que no pueden pagar por su casa propia, solo les queda para alquilar. Entonces ves fenómenos como un alto porcentaje de la población que no busca trabajar. Si la cifra de desempleo en Perú no ha subido, no es porque haya más empleo, o porque el empleo ha subido. Si tú miras la cifra bien, el porcentaje de gente que no quiere trabajar, que no busca activamente, es una medida, no es una medida muy exacta como verás del desempleo en general. No lo consideran como desempleado, lo consideran como inactivo. Entonces todos los jóvenes que están sin trabajo en su casa viviendo de sus papás, para el INEI no son desempleados, son inactivos. Ese es un desempleo oculto que ha crecido consistentemente desde la pandemia y tienes un problema a largo plazo, porque esos son los futuros padres de familia, los futuros jubilados y la gente que va a requerir comprarse una casa y en general hacer empresa en Perú, ¿no? Tenemos un problema. O sea, no es que la recesión sea light, sea buena. Lo que pasa es que estás en el fondo y no puedes salir del pozo. Ahí es donde estamos. Estamos en el pozo, no hemos caído mucho, pero ahí estamos. Del pozo, ¿quién nos va a sacar? Entonces tenemos que esperar hasta el 2026, lamentablemente. Eso es. Porque la inversión no se va a mover si no hay tranquilidad jurídica para las empresas, ¿no? De acuerdo. José Carlos, te agradezco mucho la participación en el programa. Muy amable. Muchas gracias. No, a ti, Chema. Muchas gracias. Estamos en contacto. José Carlos Valer está en Países Bajos con una mirada muy interesante sobre este mundo complejo. ¿Creceremos? ¿Creceremos económicamente? Sí, parece, pero no evidentemente lo suficiente. Tenemos que ir a la pausa, pero antes, amigo conductor, tu auto te necesita pasar la revisión técnica. Tu revisión técnica está por vencer. Ven a Farenet, el líder en inspecciones técnicas vehiculares con 15 años de experiencia.